Buenas tardes y bienvenidos. Soy Miguel Ángel Blanco, el artista y comisario de la exposición Historias Naturales y también el organizador de estas conferencias que van a ampliar y van a profundizar en lo que he querido reflejar en Historias Naturales. Un personaje fundamental es Pedro Franco Dávila, que sin él no hubiésemos llegado a tener una colección, un gabinete de maravillas ilustrado de la importancia que tuvimos. De ese gabinete que sepamos y que estén datadas como piezas realmente que pertenecieron al gabinete, hay una, para mí, muy entrañable, que es un fragmento de coral rojo, que encima cubre a uno negro, que digamos que es un material prodigioso y raro en la naturaleza. Pues este material es de los que se sabe perfectamente que perteneció a este gabinete de Pedro Franco Dávila, que realmente son pocos que esté demostrado bastante o confirmado que perteneciesen. Hay como 20 de estas piezas. Bueno, pues el conferenciante de hoy es Javier Sánchez Almazán, zoólogo y conservador de invertebrados, con el que he tenido la suerte de tratar, de buscar en su colección, seleccionar y al final de su colección viene solo este fragmento, pero para mí es muy importante porque es como si trajésemos realmente el alma o el espíritu de Pedro Franco Dávila. Pedro Franco Dávila fue, como digo, un gran convulso coleccionista y sobre todo su colección se centró en malacología, es decir, en conchas, etc. Y sobre todo una cosa que a mí me llega mucho es que fue náufrago, ¿no? El ser náufrago, creo que eso le marcó a la hora de empezar a coleccionar estos materiales. Y el coral rojo, dentro de sus propiedades, una de ellas, primero lo he traído para dialogar con una obra de Juan de Flandes, La Crucifixión, donde en el Calvario aparecen expandidas bajo la crucifixión una serie de gemas y un fragmento de coral rojo. ¿Qué simboliza esto? El paraíso. Y el coral rojo, la sangre de Cristo. Pero yo lo traigo más a la historia del naufragio porque en la época de la Ilustración se llevaban en los barcos fragmentos de coral rojo envueltos en pieles de animales marinos que se colocaban en el mástil para evitar naufragios. Era un protector contra los naufragios. Pues bien, aquí Javier es digamos, un gran conocedor de la vida y obra de Pedro Franco Dávila. Ha publicado 2 libros fundamentales, coautor uno de ellos, como es El Gabinete Perdido, y un segundo, que es Pedro Franco Dávila, de Guayaquil a la Royal Society. Pues tenemos la suerte de tener a Javier, gran conocedor, y que nos va a ilustrar ahora con la presentación. Hay una serie de conferencias que son 9 más, yo di la primera, y con una serie también de personajes ilustres, como Juan Pimentel, que le tenemos aquí también presente, que nos ayudarán a profundizar y a conocer más el mundo de la historia natural. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Miguel, por la presentación y gracias a todos los asistentes esta tarde. Yo quiero agradecer a Miguel Ángel Blanco y al Museo del Prado la invitación que me han hecho para participar aquí en este ciclo de conferencias, también a todas las personas que han trabajado pues, para hacer posible la exposición de historias naturales. La exposición de hoy se va a dividir en 2 partes. En la primera de ellas voy a hablar de lo que fueron los gabinetes de historia natural, cámaras de maravillas, gabinetes de curiosidades, como se llamaron, hablando un poco de qué fueron,
qué significaron, el contexto en el que se desarrollaron y también viendo el aspecto que tenían algunos de ellos. Y en la segunda parte voy a hablar de Pedro Franco Dávila, efectivamente. Pedro Franco Dávila, como saben, el primer director del Real Gabinete de Historia Natural, desde que se funda en 1771 por Carlos III hasta su muerte en 1786, un personaje que durante mucho tiempo ha sido muy desconocido, ha estado mucho en las sombras y que últimamente pues, se ha rescatado con una serie de investigaciones en las que he tenido el privilegio y la suerte de poder participar. Bueno, voy a empezar entonces con los gabinetes de historia natural. Los gabinetes de curiosidades van a proliferar en la época renacentista, en el Renacimiento, sobre todo primeramente en Italia, ciudades de Italia, y después en otros muchos lugares de Europa. Como sabemos, el Renacimiento fue una época de cambio de conciencia del hombre occidental, cambio de valores, cambio de muchas cosas. Uno de los cambios que me interesa señalar ahora aquí es también el cambio del ser humano hacia la naturaleza, hacia el estudio de la naturaleza. El hombre empieza a interrogar la naturaleza, a observar la naturaleza, no a lucubrar sobre ella o dar brillantes teorías. En esta época se va a cimentar la nueva ciencia que se llamó la ciencia nueva, con hombres como Galileo, como Kepler, como Newton. Galileo, en una metáfora que hizo fortuna, diría que la naturaleza es un gran libro escrito en caracteres matemáticos. Y bueno, él se aplicó, entre otras muchas aportaciones, se aplicó precisamente a la investigación en sus estudios del movimiento, estudios matemáticos del movimiento, que cimentarían la cinemática, que es una piedra angular de la física. La visión del mundo estaba cambiando drásticamente. Resultaba que la Tierra no era el centro del universo, como Nicolás Copérnico había demostrado. Resultaba que las órbitas de los astros no eran circulares, como se decía, porque el círculo era la figura perfecta, sino elípticas, como demostró el alemán Johannes Kepler a partir de observaciones de otro astrónomo, Tycho Brahe. Por supuesto, la gran referencia de este nuevo paradigma va a ser Isaac Newton. Isaac Newton, entre sus muchísimas aportaciones, por supuesto, aportaciones a la física, a la dinámica, donde él habla de las causas de los movimientos, la ley de la gravitación universal, pero hizo una aportación también fundamental, independientemente de otro gran matemático y filósofo, el alemán Leibniz, sobre el cálculo infinitesimal. El cálculo infinitesimal va a suponer una herramienta fundamental para las matemáticas, que van a abordar problemas que antes no se podía abordar con el álgebra. Y bueno, fue decisivo en este sentido. De hecho, los Principia Mathematica de Newton van a ser la Biblia de la nueva ciencia. Bien, en este ambiente intelectual van a surgir los gabinetes de curiosidades, que están relacionados fundamentalmente con otros dos grandes fenómenos. El fenómeno de los viajes, la primera época de los grandes descubrimientos de la era moderna, que van a aportar pues el conocimiento de floras nuevas, de faunas nuevas, de tierras nuevas, lo cual va a impulsar el estudio de la historia natural de una forma potentísima. Y a su vez esto va a alimentar los gabinetes de curiosidades. A su vez esto va a traer también una retroalimentación. Los gabinetes de curiosidades, para formar los gabinetes de curiosidades, se va a estimular también el estudio de la historia natural, y la apetencia por nuevos especímenes, flora, fauna, va a impulsar los viajes de exploración. Bien, como digo, la primera etapa, los descubrimientos geográficos, en la que van a ser protagonistas en un primer momento españoles y portugueses, a los que pronto se van a sumar las demás potencias europeas, holandeses, ingleses, franceses. Estos descubrimientos, entre ellos un nuevo continente, el llamado Nuevo Mundo, van a aportar el conocimiento de nuevas tierras, de nuevas floras, de animales interesantísimos, extraños, y también el de culturas humanas, pueblos que van a representar la otra humanidad para el hombre europeo, que se va a ver sorprendido por creencias y por culturas que son muy ajenas a la suya. No olvidemos también que el hombre europeo se va a encontrar con grandes civilizaciones, con civilizaciones tan refinadas como las precolombinas, aunque una de ellas, la maya, estaba ya en declive, y sobre todo con la milenaria civilización china, que tanto sorprendió a los europeos y que se popularizaría tremendamente en el siglo XVIII, las famosas chinerías o chinoiserie. Bien,
Cada vez se valora más el papel que en el nacimiento de la ciencia moderna tuvieron los cronistas de Indias y los naturalistas españoles. Nombres como Nicolás Monardes, con sus tratados de plantas medicinales, José de Acosta y, sobre todo para mí, González Fernández de Oviedo, fueron capitales. Sus obras fueron muy difundidas y muy leídas en toda Europa. Tuvieron un éxito impresionante. Por ejemplo, la obra Sumario de la Natural Historia de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo recogió 15 ediciones nada menos y fue traducida a los principales idiomas de la época. Recomiendo, para los que no lo hayan hecho, la lectura de este libro. El libro es amenísimo. Fernández de Oviedo era una persona, no era naturalista, pero era una persona cultísima, había estado en Italia con el Gran Capitán, en fin, no me voy a enrollar. Pero las descripciones que hace, por ejemplo, pues aquí tenemos, de animales como el armadillo, que los españoles llamaron encubertados, o del oso hormiguero, también de plantas y de la cultura de los indios caribeños, es fascinante y en un lenguaje absolutamente impresionante. Bien, como digo, los naturalistas españoles les correspondieron pues, describir animales tan extraños. Por ejemplo, había aves que podían ser del tamaño de insectos, como algunos colibríes, que los españoles llamaron pájaros visitaflores, felinos que no desmerecían de los del Viejo Mundo, como el puma o el jaguar, roedores, los roedores más grandes, como es el capibara o el chigüir, anfibios como la pipa americana o, desde luego, animales tan extraños para el hombre europeo como el oso hormiguero. Bien, para situar en el contexto los gabinetes de historia natural me voy a remitir lo más brevemente que pueda, porque hay mucha información que dar y el tema es apasionante, pero no puedo tratarlo solamente ligeramente. Pero quiero basarme sobre todo en 4 puntos. El desarrollo de la botánica, que va a ser fundamental, el desarrollo también de la zoología, el desarrollo de la botánica a través no solamente de herbarios, sino de jardines botánicos que se van a crear por todas las naciones europeas, colecciones animales y también, hasta donde es posible, la aclimatación de animales que podían tener interés económico, la labor de los anatomistas y la labor de los microscopistas. Empieza a utilizarse el microscopio, que va a abrir un mundo absolutamente nuevo a la historia natural. Todo esto va a crear una conciencia de la diversidad que se va a cristalizar en los gabinetes. Bien, la botánica no solamente tenía un interés científico, como saben, tenía un interés económico, había muchas plantas de interés industrial, textil, ornamental, alimenticio, y entonces las potencias europeas trataban por todos los medios de controlar ese comercio, de aclimatar el mayor número posible de plantas. Para dar un leve indicador, para que tengan una leve indicación del desarrollo de la botánica, he escogido tres momentos del desarrollo este. El primero es el doctor Hernández, que fue comisionado por Felipe II por tierras de Nueva España, de México, y donde recogió un herbario de 3.000 plantas. Hay que decir que este era una edición abreviada que mandó a hacer Felipe II, porque el grueso del herbario, junto con miles de folios donde se describían las plantas, desapareció en un incendio del Escorial. Bien, poco después, el suizo Caspar Boen, en una obra de referencia de la época, va a describir científicamente nada menos que 6.000, y 40 años después el británico John Ray triplicará ese número. La zoología va a seguir también su desarrollo, más lento, lógicamente, los animales son más difíciles de capturar, había ambientes como el ambiente marino, selvático, demás ecosistemas, que era difícil acceder a ellos. Sin embargo, hay también una serie de nombres de referencia, yo he escogido 3, hay muchos más, por supuesto. El francés Pierre Belon, que va a escribir un tratado de peces que va a ser una referencia en la época, el suizo Konrad Gessner, que va a escribir una obra monumental de varios volúmenes que empezará en 1551 y acabará en 1587, y el italiano Ulisse Aldrovandi. De los anatomistas he escogido a un holandés, Jan Swammerdam. Por supuesto, es una playa de lo que hay. Jan Swammerdam es una figura muy interesante y muy curiosa. Es el primero que hizo disecciones sistemáticas de los insectos. Era un virtuoso anatomista, un virtuoso de la disección, y sus disecciones causaron verdadero asombro a la comunidad científica y al mundo europeo entonces, porque demostraba que animales que para entonces se consideraban animales inferiores, animales que por lo tanto debían ser muy simples, resulta que tenían una anatomía muy compleja, y este hombre, Swammerdam, supo ponerlo de manifiesto. Las 2 láminas, espléndidas láminas que ven aquí,
no son de Swammerdam, son de un libro que se custodia en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en los fondos especiales de un libro de la época, que nosotros pudimos utilizar también para el Gabinete Perdido. Bien, y los microscopistas, los pioneros del microscopio, entre ellos el holandés Van Leeuwenhoek. Es un señor autodidacta, un señor que tenía una enorme capacidad para construir lentes. De hecho, las observaciones que él hizo no fueron superadas hasta décadas más tarde por la perfección con la que hacía ese pulido de lentes. Y fíjense, eran artilugios muy elementales con los que descubrió, pues, estudió, observó los glóbulos rojos, los protozoos, los espermatozoides. Fue el primero que, en una serie de cartas, él no sabía inglés, entonces en una serie de cartas en holandés que enviaba a la Royal Society, nada menos que 300. Ha sido muy vapuleado en un momento dado por algunos académicos, o desde el mundo académico, un poco a mi forma de ver, un poco obtusos, porque este señor tiene realmente mucho mérito y fue, como digo, pionero y lo que hizo, desde luego, fue una labor espléndida. Otro de los pioneros del mundo del microscopio fue Robert Hooke. Robert Hooke era también una persona habilidísima para hacer todo tipo de artilugios, todo tipo de artefactos mecánicos, y era un excelente dibujante. Su obra, Micrografía, de 1665, fue una referencia que abrió todo un mundo, el mundo de lo inmensamente pequeño, pues al estudio y a la curiosidad. Entre sus imágenes, pues, por ejemplo, se pueden ver las celdillas del corcho, que fue el primero que habló de célula fue él, o la pulga, la célebre imagen de la pulga. Bien, todo esto va a configurar entonces, va a formar un caldo de cultivo en el que van a desarrollarse los gabinetes de curiosidades, también llamados cámaras de maravillas, en fin, de muchas formas. Hay un nombre que entre los estudiosos de todo este tema se ha popularizado, que es el nombre alemán, el Van der Kammer, no sé si lo pronuncio bien. Hay otros nombres, el Kundeskammer era, pues, el nombre con el que lo llamaban los nórdicos, daneses y demás. Y luego hay una palabra que me gusta mucho, que es utilizada por los holandeses, el Rariteitenkabinet. Bien, los gabinetes de historia natural van a tener muchos aspectos. Yo he escogido algunos que pueden ser significativos, pero por supuesto hay muchos más. Van a ser primero un observatorio de la diversidad del mundo. Esa diversidad que estaban descubriendo los naturalistas, los descubridores, los exploradores, se va a reflejar, se va a querer reflejar en esos gabinetes, en esos espacios privilegiados de conocimiento. Van a intentar ser una representación de la realidad, con todos los límites, claro, lógicos. Es decir, van a recrear un microcosmos donde se va a intentar reflejar de alguna forma el macrocosmos del mundo natural. Van a ser, por supuesto, un espacio para el conocimiento y para la experiencia, para el estudio. Luego se van a insertar, evidentemente, en la red naciente de la ciencia nueva que se estaba desarrollando, con las academias científicas, la Royal Society, la Académie des Sciences, en fin, la de Lincei y la de Gelati, por ejemplo, italianos, en fin, y las publicaciones, cursos, en fin, toda esa red. Luego, por supuesto, van a ser un punto de encuentro y de prestigio social. En un momento dado, los gabinetes van a ser, pues, un punto a visitar en las ciudades donde, vamos, que cualquier visitante culto tiene que pasar por ellos necesariamente. Y luego van a tener su influencia en la representación pictórica. Solo por poner dos ejemplos, Durero y Rembrandt. Bien, todo esto va a tener una parte también de escenificación, de representación. De hecho, los gabinetes se van a llamar, los creadores de gabinetes se van a referir a ellos como Theatrum Naturae, el teatro de la naturaleza. Está relacionado con el teatro de la memoria también, del pedagogo y filósofo italiano Giulio Camillo del Minio, un gran anfiteatro que intentaba recrear en un espacio de una forma enciclopédica y mnemotécnica todo el saber, recoger todo el saber de su tiempo. Esta ilustración que he puesto aquí es del siglo XIX mediados, pero un poco refleja, es el templo de la cronohistoria y refleja un poco también esa idea, ¿no?, de espacio mnemotécnico, de espacio enciclopédico. Bien, vamos a pasar entonces a ver cómo eran un poco algunos de los gabinetes más representativos de la época. Este primero es uno de los que primero se conocen, de los que hay testimonio, el gabinete del veronés Francesco Calzolari. En él vemos una característica, pues, de estas cámaras de maravillas. Es un espacio abigarrado.
está lleno efectivamente pues, de los especímenes más diversos, especímenes lo más curioso que se podía encontrar. Aquí tenemos, por ejemplo, un puercoespín, tenemos por ahí también peces erizo, en fin, tenemos ofidios, tenemos tiburones. Luego, el espacio se trataba de escenificar, de hacer una escenografía de ese espacio donde se representara la naturaleza, el mundo natural, y también, por supuesto, de aprovechar el espacio de la mayor manera posible, de la mejor manera posible. De ahí la importancia del mobiliario, la importancia que tenía el mobiliario. En este caso, pues vemos también muchos pomos, porque Francesco Calzolari era apotecario, es decir, farmacéutico. Y vemos cómo en medio de todo este despliegue visual del mundo natural aparecen las estatuas de Atlas y de Minerva. Otro de los gabinetes más representados y más fantásticos fue el napolitano Ferrante Imperato. Vemos esta imagen espectacular, donde en torno a un gran cocodrilo, uno de los animales más representados en los gabinetes, por razones evidentes, por su espectacularidad, aparece todo un mundo que en este caso en el techo se ha querido recrear el mundo oceánico. Si se fijan, prácticamente yo lo que he visto casi todos son animales marinos. Principalmente, bueno, aquí en la pared frontera vemos peces, pero principalmente hay una representación grande de tres grandes grupos de invertebrados marinos, como son los moluscos por aquí, equinodermos, como pueden ser las estrellas de mar, y luego también crustáceos. Vemos también aquí, de nuevo, el mobiliario, la importancia del mobiliario. En este caso, el aspecto corresponde más realmente a un gabinete de estudio. Vemos estanterías donde hay libros, donde hay herbarios, y vemos también una mesa a modo de estudiolo, pues para ver los ejemplares, examinarlos y para cotejarlos con la información bibliográfica del momento. Otros gabinetes no tuvieron tanta fama, como por ejemplo el alemán de Nuremberg, Basilius Wessler, que vemos su aspecto de cámara de maravillas. Y luego hay un gabinete que se sale un poco de lo corriente, es la metaloteca de Michele Mercati en el Vaticano, porque Mercati era médico del Papa. Él tenía otras colecciones aparte de esta, pero lo principal de su colección, que es la metaloteca, era una colección monográfica, cosa que es realmente atípica en la época. Eran metales, sales, elementos nativos, donde en un ambiente sobrio, de estilo muy clásico, en todos estos armarios con gavetas, pues él guardaba todos estos minerales. Una representación muy bella, que trata de recrear artísticamente lo que era el mundo este, es el óleo de Domenico Rems, que bueno, los que hayan visitado Florencia, el Museo Lapidario, saben que está allí, en el Opificio delle Pietre Dure, espectacular. Bien, hasta ahora hemos visto elementos de naturalia. Elementos de naturalia que fue pues una sistematización que se empezó a popularizar a partir del flamenco Samuel von Kickberg. Samuel von Kickberg estuvo en la Cámara de Maravillas de Múnich al servicio del rey de Baviera, intentó sistematizar los tipos de piezas de este gabinete. Entonces, naturalia, evidentemente, recogía los tres grandes reinos de la naturaleza, los minerales que siempre han fascinado a los humanos, las cristalizaciones, las geodas, las dendritas. Vegetalia, que eran no solamente elementos de herbario, sino también todo tipo de resinas, de maderas, todo lo que era aprovechable también se exponía, y animalia, como hemos visto. Van a aparecer a partir de ahora, en los siguientes gabinetes que vamos a ver, otro elemento, que es artificialia, es decir, los artefactos humanos procedentes, en primer lugar, vamos a ver, de otras culturas. Este es uno de los gabinetes más representados, el Museo Bormiano, del danés Ole Borm, en donde vemos cómo efectivamente, junto con todo tipo de elementos de animalia, donde destacan los grandes caparazones de tortuga, cocodrilo, hay, por ejemplo, un elemento muy curioso, que este es un cangrejo cacerola, cangrejo de las Molucas, al lado del pájaro bobo y al lado del apéndice del pez sierra. Vemos, como digo, que al lado de esto hay elementos ya de culturas humanas, por ejemplo, esto que podría ser perfectamente un traje de lapón, esto un kayak, remos, esquíes, en fin, toda una serie de piezas, en este caso, elementos etnográficos, elementos de otras culturas árticas en este caso. En el gabinete de Cospi de Bolonia, otro de los más representados y más conocidos, vemos que ya también hay elementos de artificialia, pero más de tipo arqueológico, de tipo, pues en este caso, armas, escudos, dagas, flechas.
Hay también figuritas en estas estanterías. El comercio de piezas arqueológicas era un comercio activo en el Mediterráneo oriental, en la zona de Grecia. Se iría desarrollando también en la zona de Italia, poco a poco, en antigüedades etruscas y romanas. Athanasius Kircher formó también un gabinete muy curioso donde había, pues, como ven, obeliscos, hay un esqueleto por ahí, hay también instrumentos científicos, y también fue muy conocido. O en este de Manfredo Setala. Esta otra categoría de instrumentos científicos que poco a poco se fueron también añadiendo a los gabinetes, como una parte importante de ellos se denominó con el nombre de científica. Bueno, otra categoría más, aparte de las que hemos dicho, era el elemento de mirabilia. Mirabilia todo lo recogía, pues, tres grandes categorías, como eran lo monstruoso, como este carnero de 3 cuerpos, que procede también de una lámina del archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Era lo raro, por ejemplo, las petrificaciones, los fósiles. Siempre llamó la atención, pues, ¿qué eran realmente los fósiles? Eran plantas y animales que se parecían, que reproducían efectivamente los elementos, los animales y las plantas vivas, pero estaban petrificados. ¿Qué era eso? O lo ambiguo, como este coral, por ejemplo. Lo ambiguo, pues, por ejemplo, las esponjas, o los erizos de mar, o las estrellas de mar, que parecían plantas por un lado, animales por otro. También tenían elementos minerales por sus esqueletos calcáreos. Todo esto se va a recoger. Quiero destacar también que lo monstruoso no solamente era algo morboso o una atracción. Tuvo un papel muy destacado, por ejemplo, en las teorías de la generación que los naturalistas fueron elaborando a lo largo del siglo XVI y XVII. Eran animales que se salían de la norma, de la ley natural. Entonces también había explicaciones por qué sucedía eso, por qué se apartaban de esa norma. Este es un gabinete espectacular del holandés Levinus Vincent en Haarlem, donde vemos un elemento de los que decíamos a la hora de los gabinetes. Eran punto de encuentro, punto de reunión activa. Vemos, por ejemplo, el papel que las mujeres también tuvieron en los siglos XVII y XVIII. No me voy a extender, pero vamos, es un papel riquísimo que daría para una charla entera. No solamente fueron las anfitrionas de los salones, hubo también muchas mujeres científicas, muchas mujeres que se dedicaron a la ciencia. Había también publicaciones dedicadas de física para mujeres, química para mujeres, en fin, pero no me voy a enrollar con esto. Luego, otro de los aspectos que hemos destacado es también la influencia en la representación pictórica. Este, por ejemplo, es el Gabinete de Historia Natural que hay en la Casa de Rembrandt en Ámsterdam, que yo he visitado esta primavera, que probablemente muchos lo conocerán. Entonces, los pintores contaban con elementos que reproducir en sus cuadros, reproducir en sus obras, echar mano de ellos de los gabinetes. Bien, Albertus Seba es otro holandés también muy conocido, al que Dávila en su catálogo hará mucha referencia. Su gabinete fue adquirido por el zar Pedro I el Grande. Y luego tenemos, claro, los gabinetes no solamente eran de estudiosos, de naturalistas, también eran de aristócratas o de emperadores, como el emperador alquimista Rodolfo II de Habsburgo, nieto de Carlos I, que fue famoso por el Gabinete de las Artes y las Maravillas de Praga, donde se juntaron, pues, digamos, todos los frikis de la época y algunos más, desde alquimistas a todos vendedores de todo tipo de cosas. En este gabinete, por ejemplo, hay entre las piezas más curiosas está el manuscrito Voynich, que seguramente muchos habrán oído hablar de él. Es un manuscrito escrito en un lenguaje enigmático. No se sabe si es inventado, si es cifrado. Se han hecho análisis estadísticos y se demuestra que hay un patrón de determinadas frases que se repiten como en las lenguas naturales, pero no se sabe a ciencia cierta lo que es. Las ilustraciones también son de plantas imaginarias. Bien, hemos visto gabinetes del Renacimiento y del Barroco. Poco a poco estos gabinetes de cámaras de maravillas, con su natural y artificial y mirabilia científica, van a dejar paso a los gabinetes ilustrados, gabinetes del siglo XVIII, que tendrán un carácter muy diferente. Y estos gabinetes, a su vez, serán gabinetes de transición a los museos de ciencias naturales. Bien, no quiero extenderme mucho, pero en el siglo XVIII quiero también un poco ambientar. Por supuesto, la historia natural va a dar grandes pasos en su desarrollo. Va a haber la segunda gran época de descubrimientos geográficos, donde va a haber, bueno, por supuesto, muchos más viajes que los que he recogido aquí, pero estos fueron fundamentalmente de carácter global y los más famosos.
a cargo de la corona francesa, el viaje de Bougainville y de la Pérouse, los famosos viajes de James Cook de Gran Bretaña y el no tan famoso, pero aunque ahora se está popularizando y, por supuesto, importantísimo, de la corona española, el viaje de Malaspina. Bueno, el viaje de Bougainville por todo el Pacífico, él escribió un libro, Viaje alrededor del mundo, que yo le recomiendo a la lectura, es un libro amenísimo y él, entre otras cosas, popularizó el mito erótico de Tahití por sus nativas fogosas y los famosos viajes de James Cook por todo el Pacífico, donde, pues, por supuesto, descubrió tierras de Australia que ya habían tocado navegantes españoles mucho antes, Nueva Zelanda. Él, en el último viaje, muere James Cook a manos de los nativos de Hawái. En estos viajes, por supuesto, en el primer viaje acompañaron a Cook dos grandes botánicos, Joseph Banks, que sería director de la Royal Society, y que fue uno de los firmantes cuando a Dávila le hacen miembro de la Royal Society. Ya tocaremos ese tema, espero que me dé tiempo. Y luego Solander, que era un discípulo de Linneo. La expedición de la Pérouse, con esta espectacular foto de la isla de Pascua, que recorrió también todo el Pacífico, en fin, diferentes... Y al final, acabó mal, desaparecieron en el Pacífico sin dejar rastro. Y, por supuesto, la de Malaspina, de la corona española, que bueno, ya habrán oído hablar de ella. Esta tiene una rica iconografía, puesto que fueron en ella grandes pintores como Bambrila, Cardero, ya veremos algunas láminas ahora. Y bueno, pues recorrió todo el Pacífico hasta la zona de Alaska. Tiene interesantísimos informes de la Columbia Británica, de la tribu de los Nootka, con piezas que se guardan en el Museo de América, que son espectaculares. En cuanto al desarrollo de historia natural, bueno, voy a resumir, simplemente continúa la sistematización de la diversidad botánica y zoológica, se aborda el estudio de determinados grupos de invertebrados, entre ellos los insectos van a estar de moda en el siglo XVIII, y luego hay temas como, por ejemplo, que llamarán mucho la atención de la comunidad científica, como la regeneración de la isla de agua dulce de Tremblay, y se sigue con el tema de la generación de los seres vivos. Dos grandes nombres de esta época, por supuesto, hay muchísimos más, pero dos cumbres de esta época de la historia natural. El sueco Linneo, que va a ser, como saben, el que va a dar el sistema binomial que nombra la nomenclatura de los seres vivos. Tuvo una enorme influencia, Linneo, entonces mandó a todos sus discípulos en diversas exploraciones por todo el mundo para convertirse en el gran clasificador del mundo botánico. Y luego Buffon, con su historia natural en 32 volúmenes, fue enfocado en la zoología y también algo en la geología, fue el gran divulgador. La frase del estilo es el hombre, es suya, fue un gran escritor y un gran divulgador de la historia natural. Y en el ámbito español tenemos dos cumbres también, Celestino Mutis, botánico, el patriarca de los botánicos, le llamó Humboldt, que le visitó en Bogotá en su viaje. Fue el dinamizador, el promotor de grandes expediciones, como saben, botánicas por toda la zona de Nueva Granada, por Centroamérica y demás. Y pues gracias a su labor y a la de otros muchos, claro, se recopilaron miles de láminas, miles de descripciones científicas en lo que constituye las expediciones que se hicieron fueron las expediciones más prolongadas que se han hecho. Y, en fin, un botánico muy importante. Y luego Félix de Azara, que no tenía, era otro mundo, él era un militar, un cartógrafo ingeniero, que fue a delimitar los límites de la zona de Paraguay, el Río de la Plata, y entonces en sus 20 años que pasó allí, los portugueses no tenían mucha prisa de hacer la delimitación de fronteras, pues el tiempo lo utilizaba, él no era naturalista, pero era muy observador, una mente bastante bien amueblada, y se dedicó a hacer unas fichas donde describía animales, sobre todo aves y cuadrúpedos, como él dijo, donde describió especies, gran cantidad de especies nuevas. Fue muy valorado por Darwin lo cita en el viaje del Beagle y en su libro de Origen de las especies. Bien, estamos pues en el siglo XVIII, los gabinetes que se van a formar en el siglo XVIII van a tener otras características muy diferentes, acordes con la época. Van a ser gabinetes donde va a primar la ordenación sistemática. Se trata entonces de reflejar el orden natural, la ley natural, más que despertar la curiosidad, la maravilla, como era antes. Entonces se trata de ver, gracias a esa ordenación,
seguir un poco o discernir un poco las leyes naturales. Hay un estudioso, Yves Laissou, que ha hecho recuento de los grandes gabinetes que hubo en la época en Francia. En toda Francia hubo unos 200 y más de 200 gabinetes en París, en 25 en la época de Dávila, y bueno, aquí tienen un poco todo tipo de personajes que se dedicaban a hacer gabinetes. Por supuesto, no eran solo naturalistas, había de todo, médicos, magistrados, en fin. Algunos de estos gabinetes van a formar grandes museos, como las colecciones de Elias Asmold, el Museo Asmoleano, que pasa por ser el primero abierto al público, o el Hannes Sloan con colecciones que formarán parte del Museo Británico. El otro día Miguel Ángel Blanco en su conferencia habló de la diferencia que había de trato entre Hannes Sloan y Dávila. Hannes Sloan es una figura conocidísima, es una figura respetadísima en Gran Bretaña, tiene estatuas, tiene, en fin, tal. Y Dávila simplemente ha pasado pues, con ser un coleccionista compulsivo, como se ha dicho, que lo fue, pero fue mucho más que eso, y apenas tiene un gusto de escayola, que es todo lo que se ha hecho. Entonces, me parece que atinó bastante Miguel con lo que dijo. Bueno, antes de pasar a la figura de Dávila, tenemos que decir que, claro, que en España también se formaron, aunque a lo mejor no tan, bueno, el de Felipe II sí lo fue y otros, pero a lo mejor no tan conocidos, no tan populares y no tan extensos, pero sí hubo también gabinetes y cámaras de maravillas. Felipe II en el Escorial, Felipe III en su Palacio de la Ribera, Juan de la Espina, del que habla Quevedo, Vicencio Juan de Lastanosa, que unas colecciones absolutamente formidables, se está estudiando mucho este personaje, Juan de Goyeneche, conde de Saceda, el padre Flórez, y luego el infante Luis de Borbón, hermano de Carlos III, el Palacio de Boadilla. Hace poco hubo también una gran exposición en el Palacio Real, donde participó el Museo de Ciencias, recreando su gabinete. Y luego la Casa de la Geografía o Gabinete de Ulloa, que se crea en 1752 en el reinado de Fernando VI y que va a poner a una de las cabezas más brillantes que ha tenido este país de la época, Antonio de Ulloa, al frente. Lo malo fue que el marqués de la Ensenada cae al poco tiempo, Antonio de Ulloa, que era su protegido, dimite, y entonces la Casa de la Geografía o el Gabinete de Ulloa va a quedar muerto. Quedó el gabinete muerto. Esto se puede leer en un documento que hay en el archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Bien, vamos a abordar la figura de Pedro Franco Dávila. Bueno, podemos decir de Pedro Franco Dávila, primero, que su gabinete fue dicho por un personaje de la época, por Michel Adanson, quizás el gabinete más grande, más completo, formado por un particular, lo cual es decir mucho. Ya hemos visto que en Francia había más de 200 gabinetes, en París otro tanto. Va a tener relación con el mundo científico y con grandes personalidades que ahora veremos. Será miembro de importantes sociedades científicas. He mencionado la Royal Society, luego mencionaré otras más, como la Sociedad Imperial de Ciencias de Berlín, de San Petersburgo, la Academia de Ciencia, la Academia de la Historia Española, que era una institución muy importante y de mucho peso político. Va a escribir, por supuesto, era un coleccionista y se arruina. Entonces, en parte para subastar sus piezas, va a escribir en 1767 un catálogo sistemático y razonado, donde hace una descripción de sus piezas, que ya veremos que es algo más que eso. Y luego fue director del Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, desde que se crea en el 71 hasta 1786, la muerte de Dávila. Bien, como digo, la figura de Dávila durante mucho tiempo pues, ha estado llena de tópicos, llena, en fin, de muchas cosas. Ha habido personas, de todas formas, que sí que han abordado su estudio. Entre ellas quiero destacar a Abel Romeo Castillo, de un periodista y escritor ecuatoriano, que indagó, fue el primero en indagar en archivos. Él, por ejemplo, estuvo en el archivo de Alcalá de Henares antes de que fuera destruido por la guerra, salvó expedientes de Dávila que ahora están en el Archivo Histórico Nacional, y gracias a él se pudieron salvar, y estudió la figura de Dávila. Otra referencia inexcusable es la de Ángeles Calatayud Harinero. En el 1988, Ángeles Calatayud fue jefa del archivo durante muchos años, fue la que ordenó todo el archivo, sobre todo en la etapa del Real Gabinete, hasta 1815, hizo una labor formidable, y escribió una biografía documentada, una de las primeras biografías documentadas, con documentos del archivo sobre Dávila. Luego, en el 2009, salió un libro, El Gabinete Perdido, en el que tuve la fortuna de participar, dirigido por Miguel Villena, por desgracia fallecido en 2008, donde nuestra primera pretensión era solamente documentar las piezas que teníamos en la colección de invertebrados. Él era conservador de la colección y yo su ayudante, a través del catálogo donde había descrito algunas de sus piezas,
Nos constaba que había por lo menos una masa de 300 corales, que la inmensa mayoría de ellos procedían del Real Gabinete, pero se había perdido la documentación, y nuestra única pretensión en principio fue esa, la de documentar. Él me pidió que a ver si podía traducir partes del catálogo, la parte del catálogo que nos interesaban, y todo empezó por ahí. Lo que pasa es que después, indagando en el archivo, la masa de documentación que encontramos fue tan grande y lo que decía el archivo no tenía absolutamente nada que ver con la imagen que de Dávila se estaba dando, que tuvimos que hacer un libro que al final salió de casi 1.200 páginas. Y el año pasado, por estas fechas, se publicó otro libro para conmemorar el tercer centenario del nacimiento de Dávila. Hicimos también un ciclo de conferencias en la Real Academia de Bellas Artes, que nos trataron admirablemente. Y bueno, en este libro hemos participado 6 personas dando visiones diferentes de Dávila desde diferentes aspectos. Bien. Dávila vivió en 3 mundos. El mundo americano, del que procede, él nació en Guayaquil, su padre era sevillano y la madre criolla andaluza, de origen andaluz. En el mundo americano va a vivir aproximadamente 20 años, hasta que venga a España con su padre. Se va a instalar, después de vivir un tiempo en España e intentar regresar a América, cosa que no consiguió, por lo menos a su tierra natal. Va a instalarse en París en 1745, donde va a vivir 22 años en la época más floreciente de la Ilustración francesa. Y después, la última parte de su vida la va a vivir en la época de la Ilustración carolina, en España, como director del Real Gabinete de Historia Natural. Bien, nació en Guayaquil, como hemos dicho. Guayaquil entonces era una población muy pequeña, ahora es una de las ciudades más importantes de la República del Ecuador. La ciudad, que se refundó por lo menos un par de veces, se asentó en principio la llamada Ciudad Vieja en torno a varios cerros que había por aquí. Toda esta zona era una zona de marjales, de esteros, encharcada, donde a partir del siglo XVIII se va a construir la típica ciudad endamero o la llamada Ciudad Nueva. Bien, estas son 2 imágenes muy bonitas, proceden de la expedición Malaspina, de Bambrila y de Cardero. En esta vemos la ensenada, como habrán visto, la zona de Guayaquil es una zona situada en profundas ensenadas, en bahías, y entonces aquí vemos la vista. Este es el volcán que aparece aquí, es el Chimborazo, y aquí es otra vista desde los cerros que hemos hablado antes, donde se pueden ver pues todas las edificaciones que se iban haciendo en la zona de esteros. Y esta es la ciudad actual. Bien, voy a pasar muy rápido por la juventud de Dávila. Dávila, desde edad muy temprana, desde que tenía 15 y 16 años, se va a dedicar al comercio, enviado por su padre primero en las zonas más próximas a la ciudad de Guayaquil y después a sitios más distantes, por ejemplo en Iscuandé, en Colombia, donde tiene un naufragio y le dan por muerto. Pasa allí varios meses en casa de un sacerdote y allí se va a casar con una muchacha, María Merenciana de Reina, a la que cuando parta de ese lugar no va a volver a ver. Su padre decide comerciar directamente con España, el comercio de cacao. Guayaquil producía cacao, pero era un cacao de menor calidad que se producía en la zona centroamericana y de Venezuela, que estaba protegido. Y entonces el padre decide hacer una gran operación comercial, compra una gran carga de cacao y deciden ir a la feria de Portobelo. Como saben, Portobelo era uno de los núcleos principales, junto con Veracruz, donde se celebraban cada cierto tiempo, cuando se podía, cuando en fin, la flota británica lo permitía y demás. Tenían lugar, como digo, las ferias donde había un comercio activo con las manufacturas que venían de la metrópoli, con lo que se comerciaba allí. Ellos van a ir a la feria de Portobelo en 1731. Ahora comentaremos un poco también algunas de las peripecias que pasa Dávila aquí. Y después van a partir hacia España con parte de esa carga para también venderla directamente, como digo. A España llegarán en 1732 y luego van a estar un tiempo allí en España, van a intentar regresar a América y no lo van a conseguir. Van a hacer un viaje, todo el viaje lo van a hacer hasta la zona del Istmo, pero no van a poder pasar a la zona del Pacífico. Y entonces regresan otra vez a España. El padre va a morir y Dávila nuevamente intenta regresar a su tierra americana y va a ser capturado por los ingleses, va a estar varios meses en Jamaica y finalmente no podrá regresar a América y se va a instalar en París.
Bien, bueno, aquí les había traído para que vean un poco todas las rutas comerciales de la época. Muy interesante. Guayaquil estaba en una zona estratégica, la zona que subía de la llamada Armada del Mar del Sur, que subía cargada de metales nobles. La Armada del Mar del Sur de la zona de Potosí-Huancavelica no atravesaba el Estrecho Magallanes por las dificultades inherentes a la navegación, sino que iban hasta la zona del Istmo, donde descargaban en tierra, y en la zona ya del Atlántico la flota volvía a cargar esas mercancías y las llevaba a España. Pero bueno, no puedo entrar mucho más en esto. Bueno, la feria de Portobelo, como digo, el padre le manda a Dávila para que vaya pues haciendo todas las cargas, descargando primeramente aquí, descargaban en la zona del Pacífico, para pasar a Portobelo, que está en la zona atlántica. Aquí la comete a Dávila la fiebre amarilla, el vómito prieto que llamaban, en fin, lo pasa bastante mal, pero al final consiguen, el padre se reúne con él y consiguen pasar a Portobelo. Había dos caminos principales, el del río Chagres y el camino de las Cruces, que era por tierra. Ellos eligen, era más rápido, aunque más peligroso, el camino del río para pasar a Portobelo. Aquí tenemos una vista al río Chagres, actualmente es un parque nacional, y este es un grabado de la época. Y esta es una frase que dice Antonio Ulloa, que pasó también por allí, en la expedición geodésica de la Condamín, y para describir un poco ese paisaje que ve. No parece que dé nada que apetecer a la vista después de haberse ocupado en la diversión que ofrecen aquellas riberas. La pintura más bien imaginada de la idea que se invente no puede llegar a formar una perspectiva que iguale a la rústica que copió allí la naturaleza. Es decir, esto lo traigo a colación porque Dávila vivió en algunos de los parajes naturales más impresionantes de América. Iscuandea, donde naufragó, es también un parque natural. Entonces, todo esto, indudablemente, él debió formar su carácter y formar sus aficiones a la historia natural, y que más adelante pues, cristalizaría en la creación de su gabinete. Bien. Dávila en París. Dávila se va a instalar en París en 1745, en la calle Richelieu, el número 32. Es esta, la casa actual de donde vivió Dávila. Estas son fotografías que tomé hace 3 años en París, junto a la fuente, decía él siempre. La fuente actual es esta impresionante fuente de Molière. Bien, estamos en París a mitad de siglo. Entonces está en plena ebullición la Ilustración francesa, no me voy a extender. Las figuras principales, como Diderot, Voltaire o Montesquieu, han hecho parte de su obra. Otras figuras como Rousseau todavía no son conocidas, faltan 5 años para que mande su célebre tratado a la Academia de Dijon. Diderot está a punto de emprender también lo que será una de las grandes aventuras intelectuales, la Enciclopédie. Él va a ser director junto con d'Alembert, hasta que d'Alembert dimita, en fin. Y luego está a punto también Buffon, falta unos años para que emprenda también su gran obra de la historia natural. Bien, formación de Dávila. Se ha hablado mucho de que Dávila no tenía la formación científica, no tenía, en fin, bueno, quien habla así no se ha documentado. Hay documentos de sobra que hablan de la formación de Dávila. Hay una carta autobiográfica de Dávila de 1775 que escribe a su hermano Diego, entre otras cosas en su descargo por haberse quedado prácticamente con la herencia de la familia, donde él habla de que ha seguido por los cursos que se seguían entonces, no una práctica académica regular, pero él habla de que ha estudiado la historia natural, análisis de metales, en fin, por supuesto, ha visitado gabinetes, porque él lo repite, como veremos después, en una carta que dirige a Campomanes. Pero es que hay testimonios contemporáneos, como el conde de Caylus, que fue también conocido suyo. Él habla de que el ciudadano peruano Dávila conocía lenguas antiguas, en fin. El conde de Peñaflorida, que fue el director de la Sociedad Vascongada. También hay cartas en el archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde hablan del laboratorio que tiene Dávila, donde hace ensayos de metales en su casa de París, donde habla del uso del microscopio, en fin, de muchas cosas. Ramón María de Munive, el hijo del conde de Peñaflorida, que hará pues un viaje de estudios protegido por Dávila en París, con su preceptor Cuvier. Habla de los cursos que sigue, igual que Eugenio Izquierdo. Eugenio Izquierdo será el director nominal del Real Gabinete.
será la mano derecha de Godoy, un personaje absolutamente talentoso que fue utilizado más para la política que para la historia natural, pero bueno, cuando fue joven fue pensionado en París y protegido de Dávila. Entonces ellos tienen, hay cartas donde uno y otro están hablando de los cursos que Dávila les había recomendado en París, cursos de química, cursos de Rouel, cursos de Valmont de Beaumar, donde, como usted me recomendó, repiten mucho, como usted me dijo, el curso este no es tan tal, como usted me dijo, están continuamente diciendo esto. Luego, evidentemente, Dávila conocía los cursos que había allí y probablemente, aunque no consta eso documentalmente, siguió cursos. Hay testimonio de investigadores, como el ecuatoriano de la Vega Pozo. Él recorrió archivos en Uppsala, en fin, en diferentes sitios que nosotros no hemos cotejado, donde habla muy detalladamente de cursos que él seguía de historia natural con una gran precisión, habla de un montón de materias que Dávila siguió. Pero bueno, como digo, eso nosotros no lo hemos investigado. Los cursos de París, de los que hemos hablado, que había los famosos cursos de demostración, que había muchos. Y luego hay una carta muy interesante, una carta muy larga que manda Dávila en 1767 a Campomanes. Es una carta donde hay también mucho de lloro. Dávila está arruinado y entonces quiere mediar ante Campomanes para que se adquiera su colección, para que se compre su colección. Y entonces hace una relación de lo que es una colección de historia natural, las colecciones que él ha visto por toda Europa. Y entonces hay detalles interesantes. Por ejemplo, él habla de un diario de viaje que utilizaba en sus viajes por Centro Europa, un diario de viaje que sí existe, yo no lo he visto, pero él lo comenta, donde él anotaba, por ejemplo, en el carruaje, cuando iba de un sitio a otro, él se bajaba, recogía fósiles, recogía piedras y las anotaba en ese diario de viaje. En fin, no me voy a extender en esto más. La fortuna de Dávila. Dávila efectivamente tenía una gran fortuna. Hizo colecciones, como ahora veremos, no solamente de historia natural, sino de curiosidades del arte, y era una colección muy valiosa. Él se gastó mucho dinero. Una parte de la fortuna, efectivamente, la herencia paterna. Él se quedó prácticamente con la herencia de sus hermanos, aunque en el último tramo de su vida, cuando sea ya director del Real Gabinete, escribirá muchas cartas a sus hermanos, se preocupará por ellos, intentará mandarles ayudas y demás, quizás con una mala conciencia también por lo que les ha sustraído realmente. Bien, pudo ser la herencia paterna, indudablemente una de las fuentes. Otra parte pudo ser comercio de tejidos. Él cuando en la temporada que pasa antes de la muerte de su padre en España, él es enviado a Flandes, el gran centro textil, donde comercia con encajes, también pudo ser. Con el comercio de Indias, otro tipo de mercancías, pues también pudo ser. Él tenía contacto con el consulado de Cádiz, que como saben había sustituido a Sevilla como centro que centralizaba realmente el comercio con América. También pudo ser, pero vamos, no consta documentalmente, no hemos tenido acceso. Compra-venta de antigüedades también. Dávila era un gran conocedor de antigüedades, también pudo comerciar con antigüedades. Bien, Dávila va a intentar ya desde fechas muy tempranas ofrecer su gabinete a la corona española para que lo adquiera en plan de venta. Bueno, él hace una serie de catálogos, los hemos llamado precatálogos, catálogos manuscritos, que la mayoría son simples listados de sus piezas, pero son interesantes por un detalle. Fíjense en las fechas. Estas son las fechas en las que presenta sus catálogos a la corona española. 1753, solamente 8 años después de haberse asentado en París, 1745. Bien, la colección que tenía, entre otras, eran 2 armarios con 40 cajones de conchas que todo un especialista en la materia de la época, como Darganville, alaba y comenta en uno de sus tratados, con lo cual, en fin, le había cundido bastante. Pero es que un año después tiene ya un herbario de más de 4.000 plantas que ha adquirido, que antes no tenía. Entonces, estos precatálogos son unos indicadores un poco también de la evolución que sus colecciones iban el tamaño que iban adquiriendo, ¿no? La envergadura que iban adquiriendo. Y luego hay otro precatálogo de 1760 que está más estructurado. Y por último, el gran catálogo de 1767 está impreso en 3 volúmenes, del que luego hablaremos. Bien, Dávila tenía colecciones de historia natural, pero es que tenía también grandes colecciones de arte, objetos etnológicos. En el libro del Gabinete Perdido hicimos una estimación a partir de las piezas descritas en su catálogo, pues diferenciando por categorías y más o menos, en algunos casos es aproximada. De objetos etnológicos tenía más de 300 piezas, algunas piezas muy curiosas de culturas americanas, de culturas asiáticas. Colecciones arqueológicas también, egipcias, algunas antigüedades egipcias están en el Museo Arqueológico, entre ellas una Isis. En fin,
medallas, estampas, pinturas de algunos grandes maestros, hemos calculado entre 12 y 13.000, y luego y también una gran biblioteca, una biblioteca de más de 1.200 volúmenes, el 50% de ellas dedicada a historia natural. Bien, Dávila hemos dicho que conoció a algunos de los grandes científicos de la época. Michel Adanson fue muy amigo suyo. Michel Adanson era un botánico muy conocido, fue el científico que describió científicamente el baobab en su viaje al Senegal, es un libro que tuvo mucho éxito en la época, y fue el que escribió la advertencia en el prólogo, después del prólogo de Dávila, y donde afirmaba que el gabinete de Dávila era el mayor que un particular había hecho. Eso es afirmación de él. Bernard de Jussieu, de la familia de los Jussieu del Jardín de Plantas, también botánicos muy célebres. Daubenton, que fue mano derecha de Buffon en los primeros volúmenes, hasta que regañaron por cuestiones de celos y demás. Y Daubenton también tiene algunas páginas donde alaba la colección mineralógica de Dávila. Y luego su gran colaborador, Romero Elisle, que colaboró con él en la redacción del catálogo. Nosotros en el libro Gabinete Perdido ya damos las razones y los argumentos por la que discrepamos de que Romero Elisle fuera el autor, como también se ha sostenido durante mucho tiempo, del catálogo de Dávila. En todo caso, como francés que era, pudo ayudar en la redacción. Evidentemente, Dávila llevaba 20 o 15 años viviendo allí, pero el francés no era su lengua nativa, y si quería hacer un catálogo dedicado a la subasta, tenía que hacérselo un nativo francés que realmente dominaba el idioma. En fin, damos los argumentos allí en el Gabinete Perdido. Romero Elisle era militar, había sido militar, y en la época en que Dávila escribe su catálogo, en 1767, realmente, aunque después fue el pionero de la cristalografía, un gran mineralogista, en aquella época no tenía conocimientos de historia natural realmente. Entonces, lo que sostenemos en el libro fue que más bien Romero Elisle aprendió mineralogía con las excelentes colecciones de Dávila, y lo documentamos. Romero Elisle fue un gran defensor de Dávila. En todos sus tratados habla y se remite a las piezas de Dávila y habla de Dávila. D'Argenville, un gran conquiliólogo, uno de los especialistas de malacología de la época, que también habla de las colecciones de Dávila, alabándolas, como que eran muy completas y de ejemplares muy perfectos. Otro personaje, Jean-André Delic, suizo, fue meteorólogo y uno de los primeros en utilizar el término de geología. También hay documentos en el archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales, pues, donde se relaciona con Dávila. Luego, Iñás Barón de Bohr, que fue el encargado del gabinete de la reina María Teresa de Austria, el gabinete imperial de Viena. En todos sus tratados fue un gran admirador de Dávila, en todos sus tratados cita repetidamente a Dávila. Tanto es así que, por ejemplo, en uno de sus grabados inscribe el nombre de Dávila junto con los de Adanson, Gualtieri y tal, todos alrededor de la gran figura de Linneo. El doctor Ribeiro Sánchez, portugués judío, que tuvo que exiliarse de Portugal y vivió mucho tiempo en Rusia. Este fue un gran personaje, quizás ahora no sea muy conocido, salvo por especialistas, pero en la época fue amigo de Voltaire, colaborador en la Enciclopedia, fue uno de los primeros que estudió enfermedades venéreas y hizo estudio de antropología, y también era bastante amigo de Dávila. Hay una carta muy afectuosa que escribe a Dávila cuando Dávila ya es director del gabinete, donde al final de la carta le da una tintura para los sabañones que le molestaban bastante, sobre todo en los fríos inviernos de Madrid, a Dávila. Bien, hemos dicho que Dávila fue miembro de importantes sociedades. Aquí no están registradas todas, hay todavía alguna más, pero bueno, estas son las principales. Fue en el mismo año que publica su catálogo, fue inscrito como miembro de la Academia Imperial de Ciencias de Berlín. También lo sea de San Petersburgo. Pensamos que a través de Ribeiro Sánchez y de algún otro personaje que él conocía en San Petersburgo. Fue tempranamente miembro de la Sociedad Vascongada Amigos del País. Tendrá relaciones de amistad con el conde de Peña Florida, con diversos personajes de esta importante sociedad, una de las pioneras de Amigos del País en España y muy influyente. De la Real Academia de la Historia de España. Justamente en el año 71, cuando se va a crear el gabinete, él es admitido como miembro con Campomanes, y por supuesto de la Royal Society en 1776. En el repository de la Royal Society firman para admitirle como miembro 8 naturalistas, entre ellos nombres tan importantes como Buffon, como Joseph Banks y como Solander, que ya los hemos visto antes.
Unos meses antes de su muerte es elegido como miembro de la Sociedad de Anticuarios de Kassel y también fue miembro de la Academia de Buenas Letras de Sevilla, creemos que a través de su amigo Pablo Olavide. Bien, este es el nombramiento a la Sociedad de Anticuarios de Kassel, tal y como está reproducido el archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Bueno, el catálogo sistemático y racional de Dávila. Dávila, como hemos dicho, publica su catálogo en 1767, en parte porque quiere subastar algunas de sus piezas. Hasta donde nosotros hemos investigado, la mayor parte de esta subasta afecta a curiosidades del arte más que a piezas de historia natural. Lo que nosotros hemos analizado y traducido en el Gabinete Perdido son estas partes. El catálogo, que es una parte muy interesante, puesto que expresa ideas de naturalista de Dávila, ideas muy interesantes. El prefacio. Luego, la parte correspondiente a los, como digo, nuestra primera intención era identificar ejemplares de nuestra colección, pues los ejemplares de esponjas, corales, equinodermos y crustáceos. Viene a representar unas 130 páginas, que es un 10% del total. La obra está en 3 volúmenes y, bueno, fue impresa en París por Viriason. Bien, en la obra, en su catálogo, Dávila se va a basar en los especialistas más reconocidos de la época. Hará continuas referencias, hay cientos de referencias al gabinete de Albertus Seva, a las ilustraciones de Seva, puesto que Dávila no pudo, por la premura y, en fin, no pudo hacer las ilustraciones que él hubiera querido hacer de lo más importante de sus piezas. Entonces, remite a piezas figuradas en el catálogo de Seva, gracias al cual hemos podido identificar algunas piezas y también a que Lamarck, posteriormente, cita a Dávila en una de sus obras de animales invertebrados, cita mucho a Dávila y cita piezas de Dávila. Gracias a eso hemos podido identificar muchas piezas. Valerius, que era un gran mineralogista sueco, bueno, Klein y Lin, en fin, ya lo ven aquí, cada uno es especialistas de su parte correspondiente. Bien, el catálogo de Dávila, bien, no es un simple catálogo. Yo cuando me puse a traducirlo y después a analizarlo, vimos que tenía enjundia de tratado de historia natural en muchos aspectos. Hay unas definiciones muy precisas que hace de diferentes grupos animales, de corales, de esponjas. Los zoófitos, por ejemplo, equinodermos, él, por ejemplo, considera tanto a los erizos de mar como a las estrellas de mar, lo que no estaba claro en la época, los considera el mismo grupo, considera que forman parte de lo mismo, por el tejido, el esqueleto dérmico que tienen y diferentes consideraciones. Él hace una nomenclatura, él nombra científicamente, pero es preliniana. Recordemos que Linneo, por esas fechas, un poco antes, había publicado su Sistema Naturae de zoología y que no era aceptado todavía, era un sistema que se estaba abriendo paso. En Francia, por ejemplo, contaba con mucha oposición por Buffon, había por Jussieu, que incluso ridiculizaban el que Linneo hubiera elegido caracteres sexuales de las plantas para hacer sus dicotomías, sus clasificaciones. Hay descripciones detalladas de muchas de las piezas, otras simplemente da una descripción somera o tal, pero algunas descripciones son muy detalladas y gracias a eso hemos podido identificar, pocos, es muy difícil identificar, pero algunas hemos identificado. Y luego una cosa que a mí me llamó mucho la atención, la ordenación dentro de cada grupo que hacen los corales, corresponde a familias actuales. Es decir, él no agrupa porque sí. Las agrupaciones que hace corresponde a familias, que pues recuerdo Pocilópora, Acroporidae, en fin, cosa muy curiosa. Conseguimos determinar, conseguimos en el recuento aparecen como unos 700 ejemplares diferentes y 154 especies determinadas. Bueno, esta es una de las piezas que probablemente fueran del gabinete, un espléndido coral rojo. En los poliparios, como se llamaban entonces, que comprendían corales, bueno, metían también esponjas y algunos otros grupos que ahora no están considerados ni Nidaria. Hicimos un recuento de unas 60 especies identificadas y 14, algunas con más certeza que otras, pero 14 piezas son de las actuales colecciones son del gabinete de Dávila. Aquí son algunas de las piezas. Tal y como estos son los nombres que se utilizaban, pues algunos se siguen utilizando como miléporas, pero otros son obsoletos, pues en función fungíporos de corales que tenían forma de hongo, meandritas por los cerebriformes, por los surcos meandriniformes, en fin. Y estos son dos de las piezas que sí que identificamos por las características que daba Dávila en su descripción. Esta la llamaba el perrito. Entonces hablaba de aquí de un hociquillo que hacía el coral y hablaba aquí también de un repliegue, de tal forma que parecía un perrito en cuclillas, según lo describía, según daba las medidas y las características,
La pieza, desde luego, era esa. Y luego otra que decía que había sido arrancada de un ancla, de un navío fondeado en el Caribe. Como ven, aquí la placa oxidada y tal. Coincidía también las medidas y la descripción que se hacía. Bien. Dávila contó con grandes apoyos para la venida del gabinete a España. Fue una apuesta muy, muy fuerte la que hizo la España Ilustrada con el Real Gabinete. Entonces, contó, por ejemplo, con los miembros de la Academia de la Historia, que era una institución muy influyente, con Campomanes al frente, o Manuel de Junco y Pimentel, que bueno, fue un personaje que ayudó mucho a Dávila. La Sociedad Vascongada de Amigos del País, ya la hemos mencionado, otra muy influyente. Personajes de la corte, como Bernardo Iriarte, el conde de Fuentes, que era el embajador en París. Y luego el dictamen que hace el padre Flórez, que era un célebre ilustrado de la época, de mucha reputación, para hacer que se nombre a Dávila como director del Real Gabinete. Hoy no conocemos en España otro de igual instrucción, práctica y experiencia, hablando de historia natural, referido a historia natural. Bien, se crea el Real Gabinete, 17 de octubre de 1771, Grimaldi comunica a Dávila que el rey Carlos III ha decidido crear el gabinete, y entonces se suscita el tema del transporte del gabinete de Dávila desde París a Madrid. Dávila propone que sea por tierra, porque él ya está bastante asqueado de naufragios y claro, no quiere ni oír hablar del mar. Entonces, el primero se hace por tierra, pero ¿qué pasa? Que se encarece mucho. Entonces, los siguientes se van a hacer por envíos por mar. Y bueno, el último llega en septiembre de 1772. La mayoría van a ser de piezas, todavía no hay una sede para el Real Gabinete, ahora lo veremos, entonces van a ser almacenadas en el Casón del Buen Retiro, donde muchas piezas, como se temía Dávila, se van a deteriorar, sobre todo pieles, insectos y demás. Bien, Dávila va a trabar conocimiento, va a tener una estrecha relación con personajes de la España Ilustrada. Ya hemos hablado de Campomanes, del padre Flores, del padre Sarmiento, también otro gran ilustrado. Manuel de Junco y Pimentel fue una persona, muchas cartas, no puedo decir ahora, no me acuerdo del número, pero hay muchísimas cartas en el archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde se establece una correspondencia cuando Dávila vivía en París. Manuel de Junco y Pimentel va a ser como el enlace de Dávila en la España Ilustrada. Le tiene al tanto de todas las noticias. Va a ser un publicista del gabinete de Dávila y va a hacer todo posible también porque el gabinete venga a España. Pablo Olavide, en fin. José Clavijo va a ser la mano derecha de Dávila cuando se cree el Real Gabinete, va a ser formador de índices, ya hablaremos de él. Y bueno, después el propio rey Carlos III va a apoyar con donaciones el Real Gabinete y otros personajes. Las obras de acondicionamiento empiezan en 1772, van al 76, en el llamado Palacio de Goyeneche, donde está hoy la Real Academia de Bellas Artes, con la que comparte edificio durante más de 170 años. Se va a encargar de las obras al principio Diego de Villanueva, hermano de Juan de Villanueva. Diego Villanueva muere en el 74 y se encarga entonces el conde de Pernia. Entonces, bueno, va a ser un batiburrillo. Claro, Dávila en estos momentos está un poco de los nervios. Nada parece hacerse como él quiere. En fin, sabemos lo que son las obras en un... Y entonces hay aquí, por ejemplo, una frase graciosa que escribe el conde de Pernia desesperado. Nuestro Dávila unas veces quiere muchísima casa y otras se contenta con poca, de modo que no puedo tomarle sino algunas veces y recelos y chochea. Me ha enviado una porción de monos, liebres y otros animaluchos que provisionalmente encerrarán los estantes y después él los colocará a su modo. Bien. El plano del Real Gabinete de Historia Natural. Él hizo la nómina con las salas que quería, la distribución y demás. Bueno, es un gabinete ilustrado, es decir, él tiene salas para el reino animal, mineral, él separa, tiene muy clara la ordenación que quiere dar, lo cual no quita, por ejemplo, en el gabinete se meten también todo tipo de cosas, como por ejemplo el Tesoro del Delfín. El Tesoro del Delfín que lo dona Carlos III para que se exponga. Él no puede negarse. Se hizo en una sala conjunta, en una sala separada, pero claro, se ha dicho que aquello era una cámara de maravillas, tal. No era tal. El Real Gabinete no tiene ninguna disposición de cámara de maravillas. Es un gabinete ilustrado. Lo que pasa es que es verdad que hay también curiosidades del arte, hay algunas salas dedicadas al Tesoro del Delfín, porque lógicamente tenía que exponerlo. Bien, política que va a seguir Dávila como director del Real Gabinete. Bueno, va a velar porque el enriquecimiento de las colecciones, sobre todo de los dominios españoles, tanto de América como de la península.
Luego va a velar por el interés científico de las colecciones. Aprovechando su relación con naturalistas de toda Europa, va a haber un intercambio muy fecundo de piezas. La Royal Society va a mandar piezas, por ejemplo, y el Gabinete de Viena, en fin. Su idea es también que sirva el Real Gabinete como divulgación y enseñanza de la historia natural. Él escribe cartas continuamente a Grimaldi, a Floridablanca, pidiendo recursos, pidiendo recursos de personal. Bueno, parece que la historia se repite en este museo, en la historia de nuestro museo, pero es así, de personal, de medios, de dinero. Y luego, pronto empiezan las dificultades para el desarrollo del Real Gabinete. El Real Gabinete realmente murió de éxito. El Real Gabinete tuvo una enorme afluencia de visitantes, fue una institución muy conocida, y precisamente esa afluencia, por ejemplo, va a deteriorar los suelos. Los envíos que se hacen de América y de otras partes va a saturar, o sea, va a llegar un momento en que el personal, Dávila, Clavijo y las personas que atienden el gabinete no van a poder ni siquiera desempaquetar, catalogar todo lo que les llega. Entonces se van a ir almacenando. Entonces se va a ir deteriorando realmente lo que ha nacido como una gran apuesta. Él, por ejemplo, en 1776 va a ser el impulsor de las instrucciones para virreyes, gobernadores, corregidores, alcaldes y demás, que se emiten pues, a todas las autoridades del imperio para que aporten todo lo que encuentren de interés para el gabinete. Bien, y entonces una de las últimas tareas que hace Dávila es, a petición de Juan de Villanueva, como saben, el arquitecto de aquí del Museo del Prado, le pide una nómina de las piezas, porque saben que el Museo del Prado estuvo primeramente concebido como Real Gabinete de Historia Natural, precisamente por todas las dificultades que tenía el Real Gabinete que estaba en la calle Alcalá compartiendo edificio con la Academia de Bellas Artes. Bien, él escribe una nómina donde da una serie de disposiciones, salas especializadas de tal, en fin, ya lo tienen ahí, no les voy a molestar leyéndolo. Y aconseja, por ejemplo, dar mayor anchura a las galerías previstas por Villanueva. Dice, pues me parece que en una tan larga extensión es poco el ancho. Es decir, que eso probablemente haya sido una de las señas de identidad pues, de las grandes galerías del Museo del Prado. Habría que hacer un estudio arquitectónico que yo no he hecho, pero bueno, él lo dice ahí. Bien, a la muerte de Dávila se va a encargar a todos los efectos de la dirección del centro José Clavijo y Fajardo, porque Eugenio Izquierdo, como hemos dicho, que es el director nominal, una figura muy talentosa, va a ser utilizada pues, en tareas políticas, en tarea, por ejemplo, en las fábricas reales, en fin, en muchos, y él no va a pisar realmente el gabinete hasta finales del siglo, cuando venga. Entonces, José Clavijo, una personalidad muy notable, trabajó como en las gacetas de la época, El Pensador, tal, fue director de los teatros de los Reales Sitios, entonces los teatros en el siglo XVIII tenían una labor educadora, una labor propagandística de la Ilustración muy notable. Va a dar estímulo y apoyo a expediciones como la de Malaspina, la de Humboldt, el viaje de Humboldt, los de los hermanos Hoyland, y la entrada al megaterio, por ejemplo, la entrada al gabinete Parra van a ser hitos de... Este es el megaterio, como saben, fue el primer vertebrado fósil descrito por Cuvier, que lo pueden visitar allí en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. El viaje de Humboldt lo apoyó también. Entonces, esta es una carta que dirige Humboldt a Clavijo. Vos, mi digno amigo, no habéis contribuido poco a procurarme la protección de que gozo en estas bellas colonias. O la expedición de los hermanos Hoyland, alemanes, Christian y Konrad Hoyland, pues a Bolivia, al norte de Chile. Entró también la colección de Antonio Parra, que es conocida sobre todo por sus peces, pero también en el libro Gabinete Perdido identificamos ejemplares de la colección de Parra, estas esponjas que han subsistido hasta hoy, son ejemplares bastante notables. Bien, a partir de el Real Gabinete, la historia dura hasta 1815, donde el Real Gabinete cambia su nombre por Real Museo de Ciencias Naturales y entonces empieza pues, su azarosa andadura por el siglo XIX. La próxima conferencia de este ciclo la va a dar el director del museo, Santiago Merino, y va a hablar precisamente de la historia del museo. Y no quiero acabar sin remitirme a Miguel Villena. Gracias a él nos embarcamos en esta aventura de estudiar a Dávila. Y gracias por su paciencia y por su atención.